Yo diría que el agradecimiento es la forma más sublime del pensamiento y que la gratitud es felicidad duplicada por causa del asombro. G.K. Chesterton. La palabra de Dios en Filipenses 2:14 nos dice así: hagan todo sin quejarse y sin discutir. El tema del día de hoy se llama la queja. Quizás, querida iglesia, estoy a punto de herir tus sentimientos. Si ahora te estás quejando por algo, no te estás quejando porque tienes un problema por falta de recursos, un problema por un lugar o un hogar, un problema por una situación, un problema quizás por alguien o por una persona, un problema por el sufrimiento, un problema de justicia, un problema de salud física, un problema con tu iglesia, un problema en tu matrimonio, un problema en tu empleo, un problema de paternidad, problemas con dificultades de la vida, problemas con tus prójimos, ni un problema por vivir en un mundo caído. ¿Por qué nos pasamos toda la vida quejándonos? Nos quejamos no porque tengamos problemas con las cosas de la vida, sino porque tenemos un problema de amar a Dios, una falta de amar a nuestro Dios. Nuestro problema no se limita a aquello con lo que lidiamos, sino tiene que ver con la forma en que nuestra perspectiva de Dios tenemos. De esta manera podemos ver cómo Dios moldea nuestro carácter. La manera de percibir nuestra vida y afrontar los problemas es a veces quejándonos. ¿Te has puesto a pensar que en el día cuántas quejas levantas hacia Dios? Solemos pensar que quejarnos no es la gran cosa, pero déjame decirte que sí, porque quizá sea más importante, más significativo de lo que pensamos. La palabra de Dios en Filipenses 2:14 nos dice: hagan todo sin quejarse y sin discutir. Si tú te fijas, o si tú recuerdas, en Deuteronomio capítulo 1, hay un río de quejas por parte del pueblo de Israel hacia Dios. El pueblo de Israel era el pueblo elegido por Dios, por el Todopoderoso, el Creador del universo, el soberano de todas las cosas, aquel que redimió de Egipto a Israel y lo sostuvo en el desierto. ¿Qué fue lo que sucedió? Dios nunca cambió su pacto de amor por ellos y no solo les prometió que serían su pueblo, sino que también les proveería de una tierra. Siendo Dios el Todopoderoso y el defensor de su pueblo, derrotaría todas las naciones que se interpusieran en el camino de Israel y trataran de impedir que Israel poseyera lo que por voluntad de Dios ya les pertenecía. ¿Qué sucedió? Habían enviado espías a la tierra para explorarla y recolectar algo del fruto que producía. ¿Pero qué fue lo que recolectaron? No recolectaron una fe y una pasión por Dios, recolectaron temor. Regresaron para reportar que las personas que habitaban en la tierra no solo eran más altas que los israelitas, también vivían en ciudades grandes y amuralladas. Con corazones abrumados de miedo, el pueblo de Israel se rehusó a dejar sus tiendas y tomar lo que Dios les había dado. En lugar de ello, se quejaron contra Dios. Deuteronomio 1:27 dice: el Señor nos aborrece, nos hizo salir de Egipto para entregarnos a los amorreos y destruirnos. Esta es una declaración que expone el problema de Israel. Israel no tenía un problema de gigantes, no solo ese era su problema, ni los lugares amurallados, no solo tenía un problema de estamos cansados de vagar por un desierto y no queremos luchar por la tierra que Dios nos otorgó. No, querida iglesia. En el fondo, sus quejas, existía un problema, su falta de amor a Dios, su falta de asombrarse por Dios. ¿Te has puesto a pensar que Dios siempre orquesta todas las situaciones de la vida y que yo no elegiría afrontar alguna de ellas? Las quejas no solo ignoran la grandeza de Dios, sino que cuestionan su poder y su carácter. ¿Qué calor hace? ¿Qué mal gobierno tenemos? ¿Qué mala iglesia estamos? Siempre nuestra vida puede ser una queja, y déjame decirte, piénsalo por favor, iglesia. Si creemos que Dios es el creador y el gobernador de todo lo que existe, entonces es imposible quejarnos de las circunstancias sin quejarte de Dios. La queja es la verbalización de nuestra falta de amor hacia nuestro Dios. No se trata de una mera murmuración por circunstancias difíciles de la vida. Una queja profundamente habla de nuestra teología, de lo moralmente rebelde que a veces somos. No puedes leer la palabra de Dios y pensar que es algo menor nuestra queja. ¿Qué nos muestra la palabra de Dios? Nos muestra claramente que Dios no ve la queja como algo pequeño. Debido a que Israel cuestionó al Señor, no vería la tierra prometida,
Qué trágico, ¿verdad? Veamos un poco más a fondo el problema del amor de Dios a Dios por parte del pueblo de Israel. Quiero hacerte 5 preguntas, querida iglesia, que nos deberíamos hacer juntos. De alguna manera, al igual que el pueblo de Israel, siempre nos estamos haciendo algunas preguntas teológicas y bíblicas. Y la manera en que los contestamos nos puede dar esperanza o nos puede dar pánico en estos tiempos. Si nosotros tenemos una doctrina consistente, vamos a saber que Dios está gobernándolo todo. Pero si nuestra doctrina es inconsistente, nuestra teología es inconsistente, puede diferir significativamente entonces de los compromisos que nosotros estamos haciendo con Dios. Pregúntate, te hago la primera pregunta mejor. ¿Dios es bueno? Si yo vivo en el centro de mi falta de amor hacia Dios, es decir, que ese amor que yo manifiesto a Dios por sí mismo es reemplazado por otras situaciones, entonces invariablemente concluiré que Dios no es bueno y me quejaré por todo. ¿Te estás quejando por todo? Su bondad es el fundamento de todas las cosas, si tú te fijas. Él nunca piensa, desea o dice o hace algo malo para su pueblo. Esa es la definición que podríamos tener. Dios siempre es bueno, justo y verdadero. Y si su bondad no nos maravilla, no temeremos en tiempos de tribulación y nos negaremos a hacer las cosas más difíciles que Él nos llama para hacer. Punto número 2. ¿Te has puesto a pensar que Dios siempre va a cumplir todo lo que prometió? Las promesas de Dios tienen un propósito, es infundirle esperanza y valentía a su pueblo. Son poderosas para vencer nuestros sentimientos de soledad, de incapacidad, de miedo y para darnos la paz que nos rodean en el caos y en cualquier confusión. Son unos regalos de gracia. Tu problema no es que la vida sea difícil, tu problema es que has perdido el amor a Dios y que estás olvidando cada una de las promesas que te motivan para lidiar con tu forma de ver la vida. Tercera pregunta. ¿Acaso Dios no tiene el control de todas las cosas? Es fundamental que nuestro corazón descanse en el gobierno de Dios. La confiabilidad de las promesas de Dios depende de la extensión de su gobierno. Si todo el consuelo que nos ofrecieran los asombros, cualidades de Dios, se basa en su gobierno soberano sobre toda situación, lugar y persona, es lo que nosotros deberíamos de pensar. Dios está gobernándolo todo. Pero aquí hay un problema. A simple vista, nuestro mundo parece estar bajo el control cuidadoso y sabio de Dios. Pero resulta que nuestras actitudes manifiestan todo lo contrario. Nos quejamos por todo lo que vemos. ¿Vas a dejar que las circunstancias sean las que te digan quién es Dios y no sea nuestro amor por Dios y la revelación de la Escritura sobre Dios, sobre sí mismo, la que interpreta las circunstancias? Una falta de amor por Dios es no creer en la soberanía de Dios. Cuando nosotros nos quejamos de nuestros gobiernos, de la situación de la vida, en realidad estamos diciéndole a Dios, nosotros podríamos estar haciendo las cosas mejor. Querida iglesia, cuando nosotros tratemos de querer gobernar las cosas, no vamos a tener paz. Pero cuando descansamos en un Dios soberano que todo lo gobierna, tenemos la paz, una paz personal que nadie nos la va a poder dar y vamos a tener una seguridad personal. ¿Qué hay de ti? ¿Qué hay de los temores que seguimos teniendo? ¿Tienes la necesidad de seguir controlando todo y a todos? ¿Sabes? Te falta amor a Dios. ¿Por qué? Porque el amor a Dios nos recuerda que la soberanía de Dios es infinita. Te hago la cuarta pregunta. ¿Dios tiene el poder necesario? ¿Cómo mides tú el poder de Dios? El poder de Dios es tan grande que Él gobierna la vida y la muerte. Ahora, esta es la razón por la que es importante que lo veamos. Solo podremos tener paz ante nuestra debilidad cuando nos rendimos y decimos, Señor, soy débil. Nuestros fracasos y nuestras incapacidades deben de ser suplidas por el amor a Dios. Señor, sé que todo lo tienes bajo gobierno. No estoy hablando de una falta de responsabilidad nuestra. No, porque hay cosas que no están a nuestro alcance, sino que hoy nos asombre ver cómo Dios está gobernando todas las cosas. Él tiene el poder y Él produce toda la valentía en nuestras vidas, en nuestras debilidades, para seguir adelante. Nuestro amor a Dios nos va a permitir que nosotros admitamos nuestros límites y aún vivamos con valentía y esperanzas. Puedes enfrentar lo que es más grande, ¿sabes? Porque va a haber más cosas más grandes que yo, pero aquel que está contigo, aquel que está conmigo, es superior a cualquier otra situación.
A eso es lo que nos vamos a enfrentar. ¿Qué hay de ti? Cuando todo lo que haces por miedo y no lo haces por fe. Cuando frecuentemente eres paralizado por la debilidad. ¿Vives en la paz de Jesucristo y en el amor por Dios? ¿O vives queriendo controlar todas las cosas? La última pregunta que yo haría. ¿Tiene Dios cuidado de mí? Es la pregunta que se hace a la esposa, que observa cómo su matrimonio se derrumba. Una mujer se hace esa pregunta. Es la pregunta que se hacen los padres cuando terminan exhaustos de un día difícil con sus hijos. Es la pregunta que se hace la mujer soltera, el hombre que perdió su trabajo y la persona que tristemente está queriendo abandonar a la iglesia por una mala doctrina. Es la pregunta que se hace un anciano débil que sufre en la enfermedad y lucha con una enfermedad crónica. ¿Tiene Dios cuidado de mí? El cuidado de Dios es fundamental en nuestras vidas. Nos permite ver los atributos de un Dios amoroso y que están operando a favor de mí. Su cuidado significa que Dios es bueno conmigo. Su cuidado significa que Él hará lo que Él ha prometido. Su cuidado significa que Él ejercerá su gobierno a favor de mí. La Biblia nos declara lo siguiente: Dios tiene cuidado de todos nosotros, lo asume y lo declara, nos confronta. ¿Sabes por qué? Porque ahora Él está gobernando todas las cosas. Su misericordia, su amor, su paciencia, su gracia, su ternura y su fidelidad nunca se van a apartar de nosotros. Él es el Padre amoroso que nos manifiesta el Evangelio de Lucas a través de la parábola del Hijo Pródigo. ¿Sabes, iglesia? Él es el que nos envía a alguna empresa que Él tiene para nosotros y va con nosotros. Él es nuestro protector, nuestra guía, nuestro defensor, nuestro maestro, nuestro sanador y nuestro salvador. Él es quien nos fortalece. Si no Él es, ¿quién sería entonces? ¿Qué hay de nosotros, iglesia? ¿Atraviesas por una desilusión y te estás quejando por todo? Ten cuidado, porque la queja Dios no la toma como algo pequeño. El tamaño de nuestra esperanza es directamente proporcional al nivel de nuestro amor por Dios, por el cuidado que Dios tiene en nuestras vidas. Así que te invito, deja toda queja y todo gruñido, porque reflejan nuestra concepción teológica del Dios en el que creemos. Nuestro problema no es que haya buena vida. Nuestro problema no es que alguien nos haya abandonado, que las personas nos hayan fallado en la vida, o que la vida sea difícil. No, iglesia, todas estas cosas nos van a suceder porque vivimos en un mundo caído. Y si nuestro contentamiento se basa en lo que sea fácil, en una vida cómoda y en una vida placentera, no tendremos contentamiento de lo que es la eternidad. Nos quejamos demasiado porque, ¿sabes? No es porque tengamos problemas horizontales, sino porque los tenemos verticales. Solo podremos experimentar el gozo de nuestro Señor Jesucristo cuando el amor por Dios entonces lo tengamos y gobierne todo nuestro corazón. ¿Sabes, iglesia? Te van a seguir decepcionando. Vamos a seguir escuchando malas noticias. Y la vida no será fácil, pero nuestro amor por Dios no va a cambiar, porque el Espíritu Santo lo puso en nosotros. Así que la bendición es que Cristo está con nosotros. Serás maravillado todos los días por lo que se te ha dado si tú amas a Dios. En lugar de sentirte perturbado constantemente por lo que necesitas cambiar, creer o necesitar. El asombro produce gratitud. El amor a Dios produce gratitud. La gratitud infunde un gozo y el resultado del gozo es que vamos a estar contentos porque Dios siempre está gobernando todas las cosas. Es muy probable que mañana nos volvamos a quejar y cuando lo hagas, clama al Señor Jesucristo por ayuda. Solo Él puede abrirnos los ojos para que contemplemos su gloria. Solo su gracia puede satisfacer nuestro corazón. Y mientras más clamemos a Cristo, recuerda que Él es tan rico en bendiciones que su gracia siempre escuchará nuestro clamor. Iglesia, no tengamos una vida de quejas. Glorifiquemos a Dios. A Él sea la gloria. Amén. Amén. Querido hermano, te recordamos que estamos en SoundCloud y en YouTube y también subiremos estos podcasts para que toda la iglesia pueda difundirlos y podamos bendecir a otras personas. Glorifica a Dios siempre.